Muy buenos días para todos mis amados hermanos, les bendigo a todos por el nombre de Jesús. Que la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada una de sus vidas, de sus hogares, de sus familias. En este nuevo día quiero llevarlos a la bendita palabra del Señor y que tengamos esta corta reflexión que nos va a hacer entender que Dios tiene siempre un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Que hoy la palabra profética más eficaz haya cabida en su corazón, haya cabida en su alma. Quiero llevarlos al segundo libro de Reyes en el capítulo 7 de la bendita palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos, dice la bendita palabra del Señor. Esta historia que acabamos de leer ocurrió aproximadamente 3000 años atrás. Para ese entonces estaba el pueblo de Israel, las 12 tribus, y ya en este tiempo estaba dividida. Dice la historia que Israel fue dividida en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. En el reino del sur estaba la capital, Jerusalén, y el reino del norte estaba Samaria, la cual estaba sitiada. Estaba sitiada por el rey Ben-Hadad. Este rey había sitiado la ciudad y por tanto nadie podía entrar ni nadie podía salir. Así como muchas ciudades en el mundo están sitiadas por esa crisis que se está viviendo mundialmente, y muchos en la actualidad están dentro de sus casas. Ciudades enteras, países enteros, hermanos, están sitiados. Esto en la ciudad de Samaria había traído consecuencias a todos sus habitantes. Dice la palabra del Señor que había gran escasez, gran hambre, dice la palabra, que había una gran hambre y escasez. La palabra en el capítulo 6, en el verso 25, dice la palabra del Señor que había gran hambre. Dice la palabra, capítulo 6, verso 25, y hubo gran hambre en Samaria. No hubo hambre, hubo una gran hambre. Eso quiere decir que había una hambruna a consecuencias de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, nos dice la palabra del Señor. Había desesperación por todo esto que estaba pasando. Dice la palabra también ahí en el capítulo 6, en el verso 28, que se comían a sus propios hijos, dice la Biblia. Dice en el capítulo 6, en el verso 28, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Así que nos podemos dar cuenta, mis hermanos, todo lo que estaba aconteciendo para este entonces, todo lo que estaba pasando era una crisis terrible. Había desesperación, había hambre, estaban en esta crisis tan terrible como la que hoy en día se está viviendo en el mundo entero. Lógicamente que para ese tiempo del hambre, de la hambruna que había, dice la Biblia que se comían a sus propios hijos. Todas estas personas estaban esperando la muerte, estaban esperando su muerte, tal vez en el ataque sorpresivo de sus enemigos que los estaban rodeando para ese entonces, o morir de hambre adentro de la ciudad. Pero además de todo esto, dice la palabra que había picado la lepra, y la lepra, acordémonos nosotros que la lepra era considerada como una enfermedad inmunda. La lepra era considerada como una enfermedad inmunda.
Esta enfermedad marginaba a todos los que la sufrían, no porque no había cura en ese instante para estos desafortunados hermanos. La Biblia también nos dice que los sacaban fuera del campamento o a donde estuvieran ubicados el pueblo. Socialmente eran marginados. Todo el tiempo que la llaga estuviere será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, según la ley de Moisés. Eso se encuentra en el capítulo 13, en el verso 46 del libro de Levíticos. Y físicamente el leproso en quien hubiere llaga llevará sus vestidos rasgados y tenían que quitarle todo su cabello de la cabeza. Y esta persona tenía que gritar a viva voz, tenía que estar gritando inmundo, inmundo, cuando veían que alguna persona se estaba acercando por donde ellos estaban. Ellos tenían que gritar esto. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 13 en el verso 45. Todos los que padecían lepra, mis hermanos, todos los que padecían lepra eran la llaga de la sociedad en este tiempo. Mis amados hermanos, cuando Dios habla una palabra, es para que nosotros podamos entenderla, creerla, que va a acontecer. Para este tiempo, todo esto que estaba ocurriendo, Dios tenía un plan para todas estas personas de Samaria, iniciando por estos 4 leprosos. Así que había hambre, desesperación, y encima de todo había 4 hombres leprosos, nos dice la Biblia en el texto inicial. 4 hombres leprosos a los cuales se expulsaron. Ellos los echaron fuera de la ciudad. Los abandonaron a su suerte para que murieran. Ellos en esta tragedia estaban a las puertas, y en estas puertas exclamaron lo que dice la bendita palabra del Señor: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Esa fue la reflexión. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué nos estamos dejando hundir en medio de esta crisis? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dice la bendita palabra del Señor. Así que ellos tomaron una decisión. Ellos no querían dejarse morir. Así tuvieran lepra, así los hubieran expulsado, así estuvieran en crisis a su alrededor y rodeados de sus enemigos, no querían morir. Ellos no querían morir. Juntos tomaron una decisión. Esto fue lo que hicieron. Tomaron una decisión de fe. Lo primero que hacen es ponerse de acuerdo. Estos 4 hombres leprosos se ponen de acuerdo, y dice la palabra del Señor que si 2 estuvieren de acuerdo en la tierra, en alguna cosa que pidiéremos, será hecha por nuestro Padre Celestial. Y acuérdese, hermano, el requisito para nuestra respuesta en el cielo es mínimo 2 personas que estén de acuerdo en alguna cosa, cualquier cosa que pidiéremos. Si 2 están de acuerdo, nuestro Padre Celestial la hace en el nombre de Jesús. Y los que eran víctimas en este texto, estos que eran víctimas en esta situación, empezaban con la llave del acuerdo, esta aventura de fe. Esta aventura de fe que iba a bendecirlos a ellos y a toda una ciudad, mis hermanos. Su decisión, la decisión que ellos tomaron, dice que ellos se levantaron y entraron en el campamento del enemigo. Así que hoy es el tiempo de levantarse. No es el tiempo de quejarse, hermano, no es el tiempo de criticar, no es el tiempo de echarle la culpa a nadie, que la culpa es de esta crisis, que es de las potencias mundiales, que es de los gobiernos, que es de los presidentes, que es de los alcaldes, o que la culpa es del pecado del ser humano, que la culpa es del diablo y de los diablitos. No, hermano, no es tiempo de culpar a nadie. Es tiempo de levantarnos en bendición, levantarnos como pueblo de Dios. Dios sigue siendo Dios, y en medio de la crisis, hermano, en medio del hambre, de la escasez, de la desesperación, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para todos nosotros, porque la misericordia de Dios es gratuita para todos, nos dice la palabra del Señor, mis amados hermanos.
El Rey de Reyes, Él nos pastorea desde lo alto. Y su poder no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nos dice la Biblia. Así que Él tiene un plan. Confiemos en Dios. Confiemos que Él va a hacer algo en este tiempo, algo extraordinario ha de acontecer. Donde pensamos nosotros que las circunstancias están difíciles, Él se va a glorificar. Solo levántese, tome una decisión de fe, no se queje más, no llore más, no critique más, hermanos. Para muchos esto que está pasando es el fin. No, hermanos, esto no es el fin. Este es el comienzo de algo nuevo. Este es un nuevo comienzo. Acuérdese de esto. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dice la palabra que Jehová Dios había hecho un plan para ellos, que ellos, dice la palabra, para que el enemigo también escuchara estruendo de carros. 1, 2, ruido de caballos. 3, estrépito de gran ejército, nos dice la Biblia. Y habiendo escuchado todo esto, se dijeron los unos a los otros. Dice que todos los reyes, ellos pensaron que todos los reyes estaban alrededor de ellos y los iban a atacar y que habían venido contra ellos. Eso lo dice en el mismo capítulo, en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, en el verso 6. Ese era el plan que Dios tenía. Hay momentos donde nosotros creemos que el problema es demasiado grande, pero Dios ya tiene la solución. Él está esperando nuestra actitud delante de ese problema. Cuando pensamos que es el fin de las cosas, es el comienzo de la bendición. Y cuando estos cuatro hombres leprosos, despreciados y con hambre, entraron en una de las tiendas del campamento sirio, cuando se acercaron a mirar, dice que no había nadie en ese campamento, porque el Señor había hecho que se escuchara todo esto, que se escuchara el estruendo de carros, el ruido de caballos, el estrépito de gran ejército. Así que ellos se confundieron y salieron huyendo. Dios ya tenía un plan preparado para estos cuatro leprosos, que iban a ser bendecidos y que iban a ser usados para bendecir toda una ciudad, mis hermanos. Esta es la sorpresa. Dice que ellos encontraron comida, vestidos, plata y oro, y comieron y se saciaron. Y al entrar en otra de las tiendas del campamento también encontraron lo mismo, y comieron y se saciaron. Hermanos, el Dios poderoso está a punto de glorificarse en su vida, en su familia, en las personas que le amargaron su vida. Él está a punto de glorificarse. Está a punto usted de entrar por esa puerta de la bendición que el Señor abrió y que nadie podrá cerrar. La palabra del Señor nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y usted puede repetirlo hoy todo el día. Dice la palabra: el bien y la misericordia me seguirán. Profetice esa palabra sobre usted, sobre su familia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, nos dice la Biblia, todos los días. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, nos dice la palabra del Señor. Pues haciendo esto, estas personas se sonrojarán cuando ellos le pidan un favor. Dice la Biblia que estos cuatro leprosos avisaron al rey, avisaron a la ciudad y fueron de bendición, porque tuvieron que comer, tuvieron cómo vestirse. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hermano. No paguemos a nadie mal por mal, antes bien seamos misericordiosos. El Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de todo esto que estamos hablando, que cuando le maldecían, Él los bendecía. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. En medio de la crisis, en medio de estos tiempos difíciles, Él tiene el control de todo, hermanos. El salmista dice: Dios escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación.
del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Así que sigue confiando en Dios, sigue confiando que Dios hará, sigue confiando en Dios que Dios se glorificará. Dios tiene un plan para bendecirlo, para bendecirla, hermano y hermana que me escucha. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mil bendiciones para todo el pueblo del Señor en este nuevo día. Te esperan cosas grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Puedes tener en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos.